Hey familia, bienvenidos una vez más a la reunión en línea. Me da mucho gusto que podamos estar conectados y qué importantes en esta temporada de tantos cambios, en esta temporada que no esperábamos iniciar 2022 de esta manera. Pero estar en comunidad, estar firmes unos con otros, estar congregándonos, y congregándonos es estar participando unos con otros acerca de su palabra, de su presencia en oración. Así es que vamos a estar cerca en este momento, a distancia tal vez por medios digitales, pero también convive con alguien que tengas ahí cerca de tu colonia, donde vivas. Puedes hacer una llamada, un WhatsApp, el ponerse de acuerdo para orar juntos. Y como dijo Jesús, en el mundo van a pasar aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Vamos a superar esto, así es que te animo a confiar en el Señor, ten esa fe firme en lo que Jesús ha hecho por ti. Y por eso quiero compartirte este tema, cerrar el mes de enero con un tema que te va a ayudar durante todo tu año 2022, que nos va a llevar a un nuevo nivel en el conocimiento de su obra y a tener una mayor confianza y descanso en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hoy quiero hablarte del sumo sacerdote, de esta figura, de este tipo. Y cuando menciono tipo, me refiero a que muchas cosas en el Antiguo Testamento se hacían de forma visible, representando lo que ahora es el nuevo pacto o la obra de Jesús. Y uno de los tipos era precisamente el sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote era súper importante, y por eso te lo tengo que explicar. Porque cuando entiendas la importancia del sumo sacerdote, te vas a dar cuenta de tantas bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros, que quiere abrir sus cielos sobre nosotros por medio de nuestro sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote fue instituido bajo la ley de Moisés. Dios les da instrucciones y una de esas es el levantar o instituir a un sumo sacerdote, ungir, escoger de entre el pueblo a una persona el cual va a representar al pueblo delante de Dios. Su función era tan importante que cuando el sumo sacerdote estaba frente a Dios presentando el sacrificio, su función era presentar los sacrificios para el perdón de pecados. Era el único permitido para entrar en el tabernáculo al lugar santísimo. Recuerda, estaba dividido en el patio, el lugar santo y al final el lugar santísimo, el cual estaba dividido por un velo. Nadie podía entrar en ese lugar. ¿Te imaginas qué espectacular debió de haber sido el tabernáculo? Que también es un tipo de Cristo. Y solamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar en ese lugar. Tenía una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque una sola persona representaba delante de Dios a millones de personas, que era en este caso el pueblo de Israel. Estaba en formación el pueblo, estaban en el desierto, y a través de una persona es como representaba a todo el pueblo delante de Dios para el perdón de pecado. ¿Te imaginas llevar ese peso sobre tus hombros? No me imagino al primer sumo sacerdote, que fue Aarón, ¿verdad? En esta emocionante aventura que estaban comenzando en el desierto, Dios lo escoge a Aarón, lo escoge a él. Y fíjate, era tan importante su función que para poder entrar a ofrecer el sacrificio, primero se tenía que hacer un sacrificio por el sumo sacerdote. Dado que representaba a todo el pueblo, él tenía que estar bien en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus emociones, en su integridad, en su santidad. Entonces él tenía que estar bien, por eso se presentaba un sacrificio antes de que el sumo sacerdote pudiera llevar el sacrificio general de todo el pueblo. Y algunos detallitos: cuando el sumo sacerdote anda, toda la nación anda. Es decir, si el sacerdote está en pie, está sano, representa a todo el pueblo está en pie y está sano. Curioso, en sus vestiduras el sacerdote llevaba unas campanas, que en lo cual el pueblo, todo el mundo guardaba silencio y escuchaba. Si las campanas se movían, significaba que el sumo sacerdote estaba en pie.
que la persona, en este caso Aarón, estaba en pie ofreciendo el sacrificio, derramando la sangre. Pero si se dejaban de oír las campanas, significaba que el sumo sacerdote había fracasado, que la persona había fracasado y así todo el pueblo había fracasado. Es decir, era la ley de la representación. Uno representaba a todos, así como Adán. Adán representaba a toda la humanidad y lo que él hacía, la consecuencia venía sobre toda la humanidad. Si Dios aceptaba el sacrificio de la persona, aceptaba a todo el pueblo. Si había aceptación de parte de Dios en que, esta sangre derramada fue suficiente, en ese momento el sumo sacerdote salía y el pueblo se alegraba y se emocionaban porque si lo aceptaban a él, todos eran aceptados. No era cuestión de cuán buena era la nación, sino cuán buen sumo sacerdote tenía. No era cuán bueno era la nación en general, porque recuerda, uno lo representaba, sino cuán buena persona había escogido el pueblo, había escogido Dios de entre el pueblo para ofrecer el sacrificio. Pero esto llegó al punto donde los hijos de Coré y Coré no lo entendieron. No entendieron la importancia del sumo sacerdote. Lo tomaron en poco, es más, se quejaron frente a Moisés, frente a Aarón, y hablaron, murmuraron en contra de ellos. Lo encontramos en Número 16:3. Se reunieron todos para oponerse a Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo, fíjate lo que dice, lo mismo que sus miembros. ¿Por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Ellos estaban totalmente equivocados. Ve lo que les dice: si toda la comunidad es santa, todos somos santos. No, a ver, espérame. Te recuerdo, Coré, si hubiera sido Moisés, pero bueno, no soy. Te recuerdo, Coré, que desde que salimos de Egipto te la has pasado murmurando. Estuviste murmurando antes del Sinaí. Dios en su gracia te permitió su amor, expresiones de su amor, dándote el maná, abriéndote el mar rojo, convirtiéndote las aguas amargas en dulces. Pero después decidiste hacer las cosas por tu propio esfuerzo y tu dependencia, así es que les envié la ley. Después de la ley, entonces empezó el pecado a recibir una consecuencia, porque ahora vivían ya bajo la maldición. Dado a que no podían cumplir con la ley, eran maldecidos. Y empieza, ¿verdad?, la murmuración, y había conflicto, y había consecuencias, y había castigo de parte de Dios. Entonces vienen delante de Aarón y de Moisés y le dicen: todos somos santos, no necesitamos un representante, no necesitamos que alguien nos represente, nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos. Y es allí donde hasta la fecha, hasta el día de hoy, Comunidad Cree debe de entender que tiene un representante delante de Dios y que no es un ser humano, no es un pastor, no es una persona en eminencia, no es nadie de nosotros. No soy yo el pastor que está representándolos a todos. No, tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Y debemos de entender este tema tan importante, porque Coré no lo entendió y hubo una gran consecuencia. En ese momento la tierra se abrió y comenzó a tragarse a los moradores. Imagínate. Y es hasta que el sumo sacerdote, hasta que Moisés y Aarón presentan sacrificio, que la ira de Dios se apaga. Vuelven a murmurar, la serpiente los muerde y nuevamente entra la función. Empieza a haber una enfermedad y el sumo sacerdote tiene que atravesarse entre los muertos y los vivos, y se detiene la mortandad. Qué importante es entender lo que Hebreos capítulo 4 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos,
Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que esta es la consecuencia de nuestro sumo sacerdote, de reconocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ve, no dice trono de juicio, no dice trono de condenación, dice trono de gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¡Wow! Tenemos de parte de Dios a un sumo sacerdote y es Jesús. ¿Sabes por qué Dios escogió a Aarón y no a Moisés? Moisés es con el que Dios habla, con el que se comunica, pero no lo escoge para ser el representante entre Dios, el pueblo y él. Escoge a Aarón porque Moisés no padeció, Moisés no pasó de los sufrimientos que se vivieron en Egipto. Moisés sale huyendo de Egipto como un príncipe, no como una persona del pueblo. Pero Aarón sufrió. Aarón fue de las personas que dentro del pueblo gemía por una redención, por un rescate, por salir de la esclavitud del faraón de Egipto. Y por eso es que Dios lo escoge, porque sabe, porque Él entiende, porque Él ha sufrido, Él ha experimentado. Y por eso es que Jesús, hasta en esa área de su vida, cumple al 100% el perfil para poder ser nuestro sumo sacerdote. Por eso se hizo hombre, y siendo hombre padeció, y siendo hombre experimentó, y siendo hombre tuvo dolor en el quebranto cuando alguno de sus amigos fallecía, o cuando había alguna situación que le causaba dolor y lloraba. Él padeció juntamente con nosotros, y por eso es que nos comprende, y por eso es que podemos acercarnos a nuestro amado Jesús y Él nos va a entender. No estás solo en este proceso, no estás viviendo solo esta circunstancia, tanto de éxito como en un momento difícil. No vas solo, Jesús te va acompañando y te entiende, porque tenemos a nuestro sumo sacerdote. Wow. Pero esta figura de representación no solamente era en términos espirituales, porque ahorita nos enfocamos en lo espiritual, sino que también era en diferentes oficios, en diferentes funciones, en diferentes expresiones. Como un mensajero representaba al reino que lo enviaba. Un embajador, cuando llevaba el anillo o el sello del rey, representaba a todo el reino. Representaba, no solamente era un simple mensajero, sino que era un embajador que portaba el anillo, y eso significaba que tenía todo el respaldo de su nación. Y es ahí donde quiero enfatizar un poco más. En la guerra también había este formato, también había esta idea. Para que no hubiera más violencia, no hubiera más pérdidas humanas, se escogía gladiadores. Se escogía personas que representaran a todo el ejército en la batalla. Entonces, para que no peleemos cientos de personas y derramemos sangre y haya más sufrimiento, entonces se escogía al mejor guerrero, al mejor gladiador, al hombre más preparado, el que tenía más experiencia con la espada, el escudo, la lanza, el que sabía pelear mejor, como casi como Troya la película, ¿verdad? Se escogía a los mejores que pudieran combatir, para que así no hubiera más bajas en el ejército. Porque era coherente, ¿verdad? Si el ejército ganador tendría entonces más ejército para él, tendría más esclavos, tendría más pueblo que pudiera utilizar. Entonces tenían gladiadores que iban a combatir. Y llegamos al punto de la historia donde se encuentra un hombre llamado Goliat, el mejor gladiador de los guerreros, que medía aproximadamente 3 metros de altura. ¿Te imaginas ese gigante? Fortachón, experimentado en batalla. Era tan pesado su escudo que nadie podía cargar. Su armadura la describe la Biblia como algo tan pesado, como algo tan imponente. Y dice la Biblia que durante la mañana
y la noche Goliat salía a amedrentar al pueblo. Venía y obviamente no les decía buenos días, ejército enemigo, espero hayan tenido una buena noche, hayan descansado bien, habrá alguno. No, salía maldiciendo, burlándose, amedrentando al pueblo de Israel, mañana y noche durante 40 días. ¿Te imaginas más de un mes estar escuchando? Van a ser derrotados, los voy a aplastar, buenos para nada, no sirven para esto, y empezar a escuchar una bola de maldiciones y sandeces en contra de nosotros, y mañana y noche. ¿Por qué mañana y noche? Ve la estrategia del enemigo, para poder causar miedo y amedrentar, porque es lo que te va a detener, el miedo. Por la mañana te levantas y se escuchaba el sonido de trompeta, tal vez y en ese momento Goliat golpeando tal vez su escudo y gritando: bola de perdedores, no van a poder contra mí, y maldigo a su Dios. Y empezaba. Imagínate, te despiertas y escuchabas eso, y antes de ir a la cama, mientras ya se iban a dormir, bueno, no había camas, ya iban a descansar, otra vez escuchaba este gladiador gritando, tal vez golpeando su escudo, su armadura: nadie podrá contra mí, bola de y dormir con ese pensamiento y amanecer con ese pensamiento que te programa durante todo el día, pero que también en tus sueños, ¿qué soñaban? Y dice la Biblia, si tú lees en este contexto histórico, en el libro de Samuel 17, si no mal recuerdo, si tú lees, te vas a dar cuenta que el pueblo tenía temor, y cada vez que Goliat salía, el pueblo se escondía. Vean el poder de las palabras de este hombre, de esta persona que venía a acusar, a amedrentar a través de la palabra. ¿Cómo te despiertas en las mañanas? ¿Qué pensamientos vienen en ti? Te levantas y ¿qué pensamientos enseguida te abrazan? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? ¿Pensamientos de victoria? ¿Pensamientos de acuerdo a su palabra? ¿O pensamientos más humanos de derrota, de frustración, de estrés? ¿Pensamientos de preocupación? ¿Qué viene a tu mente? Emoción, alegría, gozo. Los frutos del Espíritu Santo se expresan en la mañana cuando te levantas. ¿Y con qué pensamientos te vas en la noche a la cama? ¿Preocupación, estrés, ansiedad? ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Tanto que hasta rechinas los dientes en la noche? De tanta preocupación, tanto estrés, y te vas dormido con eso. Es la mejor estrategia que el diablo ha usado desde ese momento. Y mandó a su gladiador a expresar la figura de Satanás. Es más, me hace recordar cuando el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, nos habla de que el diablo, son de esas cosas que yo me pregunto, espero también te hagas preguntas como estas, que el diablo entró a la presencia de Dios para acusar a Job. Yo me preguntaba, ¿cómo es que el diablo puede entrar en un lugar tan santo? ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo es que se les escabulla a los ángeles? Gabriel, ¿qué pasó a Gabriel, Miguel y todos los arcángeles? Y te voy a dar la explicación. Cuando Adán y Eva pecan, ellos le dan la autoridad al diablo, y por eso es que el diablo tenía el derecho de entrar, porque Adán y Eva lo perdieron. ¿Te acuerdas que nuestro sumo sacerdote ahora qué derecho nos da? ¿De entrar a dónde? Al trono de gracia. Pero hace miles de años alguien perdió ese derecho de entrar con esa libertad. ¿Y quién lo obtuvo? Satanás. Para subir y acusar, porque hoy en día muchos creyentes están pensando, tienen esta idea de que Satanás sube al cielo y nos acusa. Y entonces dice, ayer, no hubieras visto Dios ayer a tal personita, ¿verdad? No, hombre, hubieras visto cómo le contestó a su marido, cómo le contestó a su mujer, cómo explotó, qué hizo esto, aquello. Y pensamos que Satanás nos está acusando en el cielo, pero quiero decirte algo.
De acuerdo a Hebreos capítulo 9, Jesús subió al tabernáculo celestial, al santuario celestial, quitándole el derecho al enemigo de poder entrar al trono para acusarnos, de entrar al trono y poder acusar a sus escogidos. Ya no más, porque ahora Cristo entró y derramó su sangre en ese lugar, santificando nuevamente el tabernáculo celestial, el santuario. De acuerdo a Hebreos, Él derrama su sangre en ese lugar, diciendo: consumado es. Completamente no hay nadie que pueda subir ahora al trono de su gracia a quererte acusar, porque de acuerdo a Romanos 8, ¿quién los acusará? Dice Pablo, el mejor escritor de las cartas de acuerdo a la gracia, y escribe esto y dice: ¿quién los acusará? ¿Quién? ¿Quién? Pregunta Pablo. Nadie, porque Cristo murió por ustedes y tiene tanto poder su sangre que hasta donde Satanás tenía el derecho, le fue arrebatado el derecho de acusarnos, y ahora Dios nos da el derecho de entrar al trono de gracia. ¡Wow! Sé que nos voló la cabeza este dato. Y esa es la obra de nuestro sumo sacerdote. Y entonces, como el diablo ya no puede acusarte delante de Dios, ¿sabes con quién te está acusando? Contigo mismo. Sí, vivo con ella. No hablo de tu esposa. Hablo de que tus pensamientos te está acusando y no puedes, y no se va a lograr, y ahí está en nuestra mente. Vamos, por eso tenemos un arma que no es carnal, sino espiritual, y es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro sumo sacerdote, en contra de Cristo Jesús, derribando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ahí está la clave. Jesús. ¿Viene un pensamiento? Llévalo a la obediencia a Jesús y declara en ese momento: soy justo por fe, soy justo por la obra de Jesús, soy santo por la obra de Jesús, soy bueno por la obra de Jesús, soy próspero, soy sano. No es que hagamos una declaración y la declaración en sí tenga poder, no, sino más bien, ¿quién pagó el precio por nosotros y nos apropiamos de la obra consumada de Jesús? Por eso es que Éxodo 28:38 dice que el sumo sacerdote debía llevar en su frente una tabla de oro. Fíjate qué importante, llevaba una placa de oro en su frente que decía: santidad a Jehová. Porque Dios no aceptaba los pensamientos del pueblo, Dios aceptaba de acuerdo a los pensamientos de su sumo sacerdote. Dios no te acepta de acuerdo a tus pensamientos, te acepta de acuerdo a los pensamientos de tu sumo sacerdote. ¿Y quién es? Jesús. ¿Y cuáles son los pensamientos de Jesús? Son pensamientos de bien y no de mal, son pensamientos de paz. Mi paz os dejo, dice Jesús en traducción Reina Valera: mi paz les dejo, mi paz os doy. ¿Cuáles eran los pensamientos de Jesús? Por nada estén afanados. Si ustedes saben dar buenas cosas siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Vamos, iglesia, ¿cuáles son los pensamientos de Jesús? Quiero sanarte, quiero liberarte, quiero sacarte de esa esclavitud del pecado, quiero mejorar tu estilo de vida, quiero bendecirte en todo lo que hagas. Esos son sus pensamientos. Y por eso cuando el sumo sacerdote entraba decía: santidad a Jehová. Sus pensamientos debían de ser santos porque representaba a todo el pueblo. Hoy nuestros pensamientos están en Cristo Jesús, por eso los llevo cautivos a su obediencia, creyendo en que la justificación es por gracia, que todo lo que hacemos es por gracia. Wow. Y cierro. Primer libro de Samuel 17 dice: mientras conversaban, Goliat, el guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas venían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel.
David preguntó a los que estaban con él. Qué importante es notar esto. ¿Qué dicen? No lo que dice el filisteo, sino ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército de Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Cierro con este pensamiento. ¿Qué estás escuchando? Porque hay dos voces. En donde tú estés hay siempre dos voces. Y no te imagines al diablo y al ángel. En ese momento David llega y escucha lo que decía Goliat, oyó, pero no puso atención. Y al mismo tiempo alguien, mientras salían huyendo, al que mate a ese hombre se le dará a la hija del rey y se le condonará los impuestos y además habrá grandes riquezas. ¿Qué escuchó David? Las palabras hirientes, vengativas, incorrectas, maldicientes de Goliat, o la recompensa de vencer a ese hombre. ¿Qué estás escuchando, iglesia? Comunidad cree. ¿Qué estás poniendo atención? ¿A qué le estás escuchando? ¿A qué le estás prestando tu oído, tu corazón, tu mente? ¿A qué le estás prestando atención? ¿A qué? Dime, vamos. No lo escribas en el chat, no queremos enterarnos. ¿A qué le estás prestando atención? ¿Al Goliat? ¿O a lo que dice de la recompensa? En ese momento él escuchó la recompensa y dijo, a ver, díganme nuevamente qué se dice del que va a matar a ese hombre. Se le dará esto y esto. Yo voy. Le quisieron poner una armadura de acuerdo a obras, de acuerdo a su propio esfuerzo. Él dijo, yo no puedo con esto, yo voy a tomar de la gracia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque cuántas piedras tomó. Todo el mundo nos preguntamos, ¿por qué 5? ¿Cuántas piedras tomó David? Bueno, ya les dije, ¿verdad? 5. ¿Y sabes qué representa el número 5? Googlealo. Gracia. Es gracia. Y David tomó de la gracia del Señor. Tomó 5 piedras, las deposita, va y vence al gigante. Y hay un diálogo, algún día conversaremos de eso con más detenimiento. Y en ese momento lo vence al Goliat, le corta la cabeza, lo vence al gladiador, a Goliat, le corta la cabeza, y la cabeza, representando a todo el pueblo. En ese momento el pueblo temeroso dejó de tener miedo. ¿Había más gigantes? Sí, porque venía de una tierra de gigantes, recuerda Goliat. Pero en el momento de que su representante David, un chavito sin experiencia, tal vez basado en obras de un ejército, sino en una experiencia en la comunión con Dios bajo el pastorado, vence al gigante, y después el pueblo se arma de valor y baja todo el pueblo, el ejército, a combatir al ejército filisteo, gracias a que su representante la aplastó, venció al gladiador del ejército enemigo. Toma la cabeza y se la lleva, ¿dónde crees? A Jerusalén. Y algunos teólogos creen que la cabeza fue depositada en un lugar de calaveras llamado Gólgota, donde miles de años después otra cabeza de un acusador fue aplastada por la obra del sumo sacerdote que estaba colgando en una cruz, venciendo por nosotros a la condenación, a la culpa, a la enfermedad, a cualquier circunstancia en contra nuestra. Jesús colgado en el madero y el diablo creyendo que había vencido. No, sorpresa. En ese momento le estaba aplastando sus 12 hemisferios a Satanás y quedó destruido. Qué curioso.
Así como David representó la victoria de todo el pueblo, ahora nuestro Señor Jesús representa la victoria para todo que en Él cree. Ahora le da la potestad, el derecho de ser llamado hijo. Ahora te da la victoria y te hace más que vencedor. Te lleva a un nuevo nivel más de victoria. No solo vencedor, sino más que vencedor. Te lleva a una victoria gloriosa en Él. Y de la misma forma como Goliat le rompe la cabeza, así también nuestro Señor Jesús le aplasta la cabeza, cumpliendo la promesa del Génesis, cuando Dios dijo: tú le vas a herir de tal forma que le vas a causar un gran daño, mas su simiente, hablando de Jesús, te aplastará la cabeza, la serpiente, que es el acusador, Satanás. Por eso es la importancia de venir a Jesús y reconocerlo, que así como Él es, nosotros somos. Que así como Él es, nosotros somos. De acuerdo a primer carta de Juan, capítulo 4, 17, dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Ve qué importante. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y Él está enfermo? No. ¿Él está pobre? No. ¿Él está angustiado? No. ¿Él se está lleno de estrés y ansiedad en los cielos? No. ¿Cómo está? Porque como Él esté, así estamos nosotros. Confía en la obra consumada de tu sumo sacerdote, Jesucristo. Jesucristo. Y si tú nunca le has permitido que entre a tu corazón y aceptado este mensaje, es un buen momento de aceptarlo. Así es que en casa di conmigo: Señor, gracias porque me has perdonado, me has lavado, me has transformado. Gracias porque ahora puedo ser llamado hijo al recibirte en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. A partir del día de hoy tu vida es diferente. Tienes libre acceso por derecho de entrar al trono de gracia, y hemos vencido porque Él ha vencido. Señor, gracias por todos los que escuchan este mensaje de gracia, que se extienda, Señor, en toda nuestra República Mexicana, que este mensaje llegue a oídos de personas que están convaleciendo en un hospital, a empresarios que están tomando decisiones en abrir nuevas sucursales, a todo tipo de personas, a doctores, a todo tipo de personas, Señor, licenciados, que el mensaje del Evangelio llegue a todo lugar y a todo espacio, y que podamos oír el mensaje tuyo, el mensaje del Evangelio, y dejar de escuchar el mensaje de Goliat y escuchemos el mensaje que tú nos das, que es: consumado es, que es: vengan a mí, que es: yo me hice pobre para que ustedes fueran ricos. Podamos escuchar tu mensaje, Señor. Gracias porque Cristo nos lleva a ese camino de santidad, y como son sus pensamientos, son mis pensamientos, y como Él es santo, yo soy santo. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Comparte por favor este mensaje. No se te olvide darnos un like, suscribirte a nuestra página y compartirla con amigos. Yo sé que este mensaje muchos lo necesitan. Que estés muy bien.